El día de hoy hablaremos de las plantas, en específico de una pregunta que mi hermanita pequeña me hizo. ¿Por qué las plantas son tan importantes? Esto desde un cuidado medioambiental. En un primer momento debemos reconocer las partes de la planta. ¿Recuerdas cuáles son? Tenemos ligado a la tierra las raíces, que se encargan de absorber los minerales y agua que necesita la planta. Luego está el tallo, quien transporta y distribuye los minerales hacia las hojas de la planta. Tenemos ahora las hojas, quienes se encargan de hacer el proceso de fotosíntesis que explicaremos más adelante. Finalmente, se encuentran las flores y frutos, quienes permiten la reproducción de las plantas. Ahora bien, si pensamos en la pregunta que mi hermanita realizó, será muy probable que lo primero que llegue a tu mente sea que las plantas son importantes por el alimento, ya que variedad de plantas nos brindan frutas y verduras que son alimentos muy importantes en la dieta humana. También pueden haber respuestas de que las plantas pueden servir como medicamentos, ya que plantas como la manzanilla, la cúrcuma, la sábila y el té verde son muy utilizadas para hacer remedios naturales caseros. Sin embargo, ¿qué pasaría si les digo que sin las plantas no podríamos vivir? Las plantas son organismos vivos que, como los animales, se alimentan, respiran y se reproducen, que se caracterizan por tener clorofila, un pigmento o coloración verde que les permite convertir la luz solar que reciben en energía, un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas son organismos vivos que, como los animales, se alimentan, respiran y se reproducen, que se caracterizan por tener clorofila, un pigmento o coloración verde que les permite convertir la luz solar que reciben en energía, un proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis se da en las hojas de las plantas y necesita del agua que recogen las raíces para llevar a cabo su proceso. Lo interesante de la fotosíntesis es que, como productos, genera el oxígeno. ¿Sabes tú qué seres vivos necesitan del oxígeno para vivir? Así es, tanto los animales como los humanos necesitamos ese oxígeno que producen las plantas para poder respirar. También, otro aspecto que debemos resaltar es que para llevarse a cabo el proceso de fotosíntesis se necesita de CO2, o como se conoce comúnmente, dióxido de carbono. Este es un gas que lo expulsan los carros y los humanos al respirar, y que también contaminan el ambiente. ¿Ya estás entendiendo por qué las plantas son importantes? Te propongo realizar un experimento que nos evidencie el proceso de fotosíntesis. Para este debes tomar una caja de cartón, un vaso, tierra para sembrar, agua y un frijol. Primero deberás sembrar tu frijol, luego tomas la caja y haces un hueco de 2 centímetros de diámetro. Luego pones adentro de la caja el frijol sembrado. Debes cerciorarte de que este hueco se hace a una altura que permita que la luz que entra llegue a tu frijol también. Debes verificar que la caja permita que solo entre luz por el hueco y no por otro lado. Finalmente, espera algunos días, ve poniéndole agua a tu planta y anota tus observaciones. En el segundo podcast de esta serie te diré el resultado que debiste haber obtenido. En definitiva, las plantas nos proveen grandes beneficios, ya que nos dan alimentos, producen el dióxido de
En definitiva, las plantas nos proveen grandes beneficios, ya que nos dan alimentos, producen el oxígeno que respiramos y nos ayudan a disminuir la contaminación por dióxido de carbono. Pero no es suficiente con que sepamos que son importantes, pues debemos ponernos en acción y cuidarlas. ¿Recuerdas que hace poco tiempo el Amazonas, quien por varios investigadores es uno de los pulmones del mundo, se incendió? Esto fue causado por la irresponsabilidad de los humanos al hacer fogatas en zonas naturales. También influyó el efecto invernadero que genera la concentración de altas temperaturas en el ambiente. Pensemos en qué consecuencias conlleva la tala inmoderada y quema de árboles. Primero, hay animales que viven en estas zonas y dependen de estos ambientes para vivir, los cuales van a ir muriendo y desapareciendo poco a poco. Segundo, el dióxido de carbono va a concentrarse más en la atmósfera. Pensemos en qué consecuencias conlleva la tala inmoderada y quema de árboles. Primero, hay animales que viven en estas zonas y dependen de estos ambientes para vivir, los cuales van a ir muriendo y desapareciendo poco a poco. Segundo, el dióxido de carbono va a concentrarse más en la atmósfera, al no tener plantas que hagan fotosíntesis. Tercero, va a haber menos cantidad de oxígeno que en las zonas urbanas generan mayores probabilidades de desarrollar enfermedades respiratorias. Así que anímate a sembrar una planta. Ponla en el lugar de la casa que más te guste, ya que tener plantas en nuestras casas también benefician nuestra salud. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que en esta oportunidad hayas aprendido algo nuevo y hayas podido interesarte un poco más por los organismos tan importantes para nosotros como lo son las plantas. Yo soy la Profe Moni y esto fue Plantas, un respiro para el mundo. Chao, chao.